Buenas tardes, amigos. Estamos aquí en este primer programa de Coordenada Global. Este programa que aspira a analizar algunos tópicos, temas de interés general, ya sea a nivel nacional o internacional. Un esfuerzo independiente, un esfuerzo para redes sociales, un esfuerzo para que ustedes tengan una información mucho más fidedigna, pero también un análisis que pretende dar elementos críticos. Hoy vamos a iniciar con dos temas que creemos son fundamentales a nivel nacional. El tema de la nueva constitución en la Ciudad de México. Como sabemos, la Ciudad de México ha sido declarada ya entidad federativa, cambia entonces su estatus jurídico, su estatus constitucional, y eso hace u obliga a elaborar una nueva constitución. El proceso electoral va a ser en mediados de este año. Se van a elegir 100 diputados constituyentes para instalar un Congreso Constituyente y entonces elaborar esta constitución. ¿Cuáles son las distintas implicaciones de esto? Eso es lo que trataremos de comentar aquí. El tema internacional es el tema obligado, la crisis del petróleo. Una crisis que viene sometiendo a la economía internacional, y obviamente la economía mexicana sale muy afectada, muy lastimada en este contexto y en esta realidad. Son nuestros dos temas. Vamos a estar aquí el profesor Jesús Illescas y un servidor, el profesor Ignacio García, y esperamos que estén con nosotros acompañándonos en este análisis, en esta discusión en torno a estos temas que evidentemente a todos nos interesan y a todos nos afectan. Así que vamos a empezar esta discusión y nos vamos a una pausa para poder iniciar. Яблони и груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, но высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила про лихого сизого орла, про того, которого любила, для того, чьи письма... Bueno, pues estamos aquí para esta discusión, para este debate en torno a estos temas que ya habíamos comentado. Vamos a iniciar con el problema de la nueva constituyente, el nuevo estatus de la Ciudad de México y el Congreso Constituyente que se va a instalar para la segunda mitad de este año. Aquí tenemos al profesor Jesús Illescas. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Empezando bien el año. Claro que sí. Con corbata y todo. Con todo, claro. Eso es muy bueno, muy afortunado. Empezamos formales y empezamos serios. No podemos garantizar cómo vamos a acabar el año, pero empezamos así. Si tenemos playera, ya será una gran ventaja. Y si tenemos país, vamos a eso. Bien, vamos a empezar por este tema, Jesús, de la nueva constitución, ¿no? Tenemos información a la mano. El Congreso pues aprobó este nuevo estatus. El Distrito Federal pasa a ser Ciudad de México como entidad federativa. Entendemos que no puede ser un estado de la República porque sigue siendo sede de los poderes federales, pero adquiere ya un nuevo estatus. Esto hace que la Ciudad de México acceda a recursos federales que antes no accedía, accede a programas. El jefe de gobierno ya puede designar su secretario de Seguridad Pública, su procurador, sin que opine y sin que se meta el presidente de la República. Ya es parte de la Ciudad de México entonces del constituyente permanente, que es una instancia del Estado. Ya puede decidir el Congreso local sobre cuestiones de endeudamiento sin que intervenga el Congreso de la Unión. En fin, ahí hay una serie de cosas que son importantes. A mediados de año se eligen 100 congresistas constituyentes. Sí, Usted ahí tienes, claro, los números
de cómo va a estar la conformación del Congreso Constituyente, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Mira, a mí me llama mucho la atención una cuestión. Que esta reforma ha pasado completamente desangelada. Primer aspecto, ¿no? Sí, no hay gente en las calles celebrando, no es tema absolutamente de ninguna comida familiar. Ni las calles, ni las casas, ni las sí, oficinas, ¿no? Sí. Y eso, digamos, me brota muchas dudas, digamos, al respecto, ¿no? En primera, en que, digamos, no hay una participación popular masiva, digamos, para este logro, si lo queremos ver como logro, y me parecería que ha sido por la forma y el momento en que se ha dado. Es una reforma que le entrega el proceso a la mayor parte de partidos que no tienen mayoría en el DF. O sea, y eso es digamos, un tema a discutir, ¿no? Digamos, partido Morena, que es el que, digamos, una primera mayoría en la Asamblea Legislativa, parecería ser que es el que va a perder más en la constituyente, ¿no? De igual manera, digamos, comentas en el que, digamos, la Ciudad de México va a acceder a distintos derechos, ¿no? Entre estos, por ejemplo, el del endeudamiento. Me parece que esto es sumamente grave en el sentido en que estamos viendo cómo otros estados han llegado a límites extraordinarios de endeudamiento. El estado de Coahuila con el propio Moreira. El estado de México, restado, ¿no? Sí, de por sí, digamos, el Distrito Federal tiene también una deuda alta, pero bueno, por el tamaño de su economía, de su población, podría verse un poco manejable, ¿no? Y vaya, yo no confiaría mucho en el PRD, en el PAN y en el PRI para, por ejemplo, manejar una estrategia de endeudamiento para la Ciudad de México. Me parece que en ese punto va a haber números rojos en un futuro. Yo creo que aquí el tema, además de todas las implicaciones jurídicas, presupuestales que va a tener este asunto de pasar a ser entidad federativa y tener su propia constitución, es este asunto de la baja participación ciudadana. Claro. Y creo que es serio en la medida en que la democratización de la Ciudad de México, que es en donde tenemos que englobar esta coyuntura, ese sería el proceso en donde tenemos que englobar la coyuntura. La democratización fue un proceso ciudadano hasta antes de esto. Claro. Es decir, este proceso de hacer del DF Ciudad de México y que tenga su constitución ya no es un proceso ciudadano. Es un proceso que ya le pertenece a la clase política. Claro, vaya, por ejemplo, digamos, tengo digamos, unas palabras que dio Alejandro Sánchez, secretario de Acción Política del PRD. Imagínate, él está llamando a un bloque de izquierda en esta constituyente. Un bloque de izquierda en el que lo más seguro es que no va a estar Morena. Entonces ya con eso, y digamos, ya nos genera unas ciertas dudas, ¿no? Y por el otro lado, en términos de, digamos, del cuestionamiento sobre la lógica del PRD de aliarse con el PRD, con el PAN, por otro lado también dice que se van a llegar hasta las últimas consecuencias en la alianza con el PAN, incluso en la candidatura a la presidencia de la República en el 2018. Sí, evidentemente esto es parte de un juego que tienen ahí, ¿no? Entonces, es más o menos así, digamos, podremos ver por qué está tan desangelado esto, ¿no? ¿Por qué falta, digamos, el impulso popular? Ya no es la Ciudad de México del 2006, del desafuero, en el que estabas a favor o en contra del jefe de gobierno, pero había una actitud de participación. Ahora me parece que no sé, fue un anuncio muy burocratizado. El presidente terminó anunciándolo, el PRD le vendió su alma al diablo, ¿no? El jefe de gobierno hizo exactamente lo mismo, por lograr una reforma que claramente no se sabe cuáles son los verdaderos intereses para lograrla. Y que genera eso precisamente porque no está la ciudadanía. Yo creo que ahí lo que hay que anotar para nuestros escuchas
nuestro público que se vaya sumando en las redes sociales, es esto. Hay que entender que la Ciudad de México fue un punto neurálgico de la democratización de este país a partir de la década de los 60. Es decir, que los distintos movimientos sociales, que la oposición política de izquierda, al consolidarse dentro de la Ciudad de México, hizo de ella un referente y un surtidor de ideas y de iniciativas hacia la transición democrática en general de todo el país. Esto pues, se consolida mucho en la década de los 80 o a partir del sismo de 1985, donde el Estado no es capaz de hacer nada. Viene el 87, el 88, en donde se conjugan movimientos sociales, la lucha electoral de esos años, y es en la Ciudad de México donde se catalizan muchos procesos sociales y políticos que iban tendiendo a la democratización. Pero eso hoy está detenido. Hoy la ciudadanía no tiene espacios de participación, ha sido mediatizada por los instrumentos de esta clase política que prefiere, como bien dices, tener en su haber esta situación, y es ella la que lo va a decidir, porque hay que decir a nuestros amigos, van a ser 100 diputados los electos, los designados y electos para el Congreso Constituyente. 40 van a ser designados por el presidente de la República, el jefe de gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México ahora, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sí. Y 60 van a ser a elección popular, ¿no? Que es el proceso que va a ser a mediados de este año. Y los que van a participar dentro del proceso electoral fundamentalmente son los partidos. Entonces, es un asunto de la clase política, ¿no? Claro, porque imagínate, estamos sobre 60, o sea, de 100, 60 van a ser elegidos por los ciudadanos, por todos nosotros, ¿no? Ajá. En esos 60 va a estar, digamos, todo el universo de las fuerzas políticas que se mueven aquí en la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, para un partido grande o importante en la Ciudad de México, como es el PRD, como va a ser Morena, nada más ambos podrían en determinado momento tener 40. Así es. Digamos, entre los dos grupos más grandes, ¿no? O fuerzas políticas. Unos 40. 40 de 60. Y el 60, el resto, o sea, 20, estos 60, no, o sea, 40, digamos, PRD y Morena. El resto de fuerzas que no tienen importancia o trascendencia en la Ciudad de México van a controlar todo lo demás. Así es. O Sí, sea, por el 20 restante y el 40 podríamos decir designado. que prácticamente es como una suspensión de la voluntad popular que se ha expresado hasta este momento en el sistema político electoral de la Ciudad de México. O sea, así es algo grave. Que claro, que se ha ido permitiendo. ¿Por qué? Porque los gobiernos de izquierda han dejado de ser claramente de izquierda en la Ciudad de México. Porque no tienen su base en la ciudadanía. La gente está ausente. Está ausente, ¿no? Creo que yo no entendí en qué momento empezaron a discutir seriamente esto. En qué momento dijeron va. Y en qué momento de repente apareció la noticia que íbamos a hacer un estado más con todas las prerrogativas. Bueno, todo esto, es que precisamente el proceso se da en el Congreso de la Unión, pero es un proceso que queda entre la clase política, queda entre los partidos de la clase política, no se difunde, no baja esa información, ni siquiera los medios de comunicación comunes y normales, o los que atienden la mayor parte de la población, no baja y de pronto aparece la noticia porque sí, o sea, sí hubo un proceso, pero fue un proceso alejado de la ciudadanía. Parecería que es como un transpacífico para la Ciudad de México. Ese es otro boleto que habrá que analizar en otra ocasión. Se discutió en lo obscurito. Ellos van a decir que claro que se convocó, pero claro, se van a convocar en reuniones de diputados, de senadores, de las, digamos, la alta jerarquía de la Ciudad de México. Y entonces, ellos pretenden o van a pretender que eso es una convocatoria amplia, masiva, democrática, incluyente en todos lados, pero lógicamente no fue así. No sé. Si quisiéramos ubicar la importancia de la participación ciudadana hoy en la Ciudad de México,
creo que un parámetro muy bueno fue el proceso del Corredor Cultural Chapultepec, en donde la clase política con la clase empresarial, junto con esta clase empresarial, pues tenían su enjuague, tenían su proyecto, que era este corredor cultural, que de cultural no tenía nada, era un corredor comercial, tan vulgar como puede ser el término, y es la ciudadanía la que acaba arrancándole el proceso al gobierno de la Ciudad de México, le acaba arrancando el proceso y la iniciativa a los empresarios involucrados, y al final detiene en un plebiscito este proceso. Es decir, ahí quedó muy claro que la ciudadanía iba por un lado, Sí. y la clase política junto con la clase empresarial iban por otro. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo la ciudadanía está en sus intereses. Y este logro, vamos a decirlo, de entidad federativa y nueva constitución, que históricamente es relevante, es significativo, no lo podemos negar, pero que vale poco cuando la ciudadanía no está presente. Digamos, como ejemplo, en la publicidad del metro o en la ciudad, digamos, esta publicidad del gobierno de la Ciudad de México, me parece que pesa más los anuncios que le dan la bienvenida al Papa a la bienvenida a la Ciudad de México. Sí. O sea, pesa más. Si tú le preguntas a la gente, ve estos Eso dos donde el Papa anuncios. aparece Godzilla, ¿no? Sí, exactamente. Creo que se vería, entendería de inmediato que es por el Papa. Ajá. O por Godzilla, ¿no? O sea, que es por el Papa. Y lo de Hola Ciudad de México es como intrascendente. Me parece que fue una noticia que incluso en los medios de comunicación pasó sin pena ni gloria. O sea, completamente gris como fue todo este proceso. Pero bueno, pues ya nos dirán que no nos satisface nada. Pero no, es que este tipo de cosas no nos pueden satisfacer. Digamos, es gris este proceso político de inaugurar la Ciudad de México como una entidad más, y porque además fue un proceso que se le quitó a los ciudadanos. Sí, totalmente. O sea, fue un golpe blando, no sé si se podría utilizar esa palabra. Bueno, pareciera un golpe blando, pero es un golpe muy, muy fuerte. Claro, bueno, en términos para no utilizar, no es una desaparición de poderes, ¿no? No. De inmediato, pues como es todo legal, pero pareciera que las intenciones son extrañas las que están que hay detrás, ¿no? Como diría el clásico. Y entre eso está obviamente Mancera, ¿no? Mancera que, pues no sé, ni siquiera esto se lo va a estar pregonando, no lo va a poder pregonar en su campaña del 2018. Porque ni siquiera es algo que pregone y que la gente entienda como algo negativo. Sí. Simplemente la gente no lo entiende. Sí, o sea, no o sea, despierta pasión. No hay nada o que... sea, No, o sea, lo gris del estilo político de Mancera es que tiene un tema en las manos importante, históricamente importante, pero que a nadie le importa. Sí, sin emoción, entonces, sin pasión, así bueno, pasó esto. Pues ya no están aquí molestando a los chicos de producción, ¿no? Ni modo. Porque pues ya acabó este primer bloque. De todos modos les agradecemos porque si no nosotros nos podríamos seguir y sería un fastidio para las redes sociales, pero cerramos entonces este bloque. Este es el tema nacional y regresamos con el tema de la crisis petrolera. Muy bien, regresamos a este segundo segmento de Coordenada Global. Vamos a hablar del tema muy acuciante, muy difícil de la crisis petrolera. Un poco para entrar en materia, pues a partir propiamente de la crisis del 2008, pues empiezan a sumar una serie de problemas económicos, entre ellos el tema energético, que tiene que ver básicamente con el exceso de oferta del hidrocarburo en el mercado internacional. Y aquí hay dos factores. Uno, Arabia Saudita, que está comandando ahorita la OPEP, que ya mandó a la fregada a Venezuela, ¿no? Como un aliado dentro de la OPEP, y está planteando el lineamiento de llenemos el mercado externo con exceso del hidrocarburo para llevar el energético a niveles de precios por debajo de los costos de producción. Y el otro factor que es aquí muy importante es que Estados Unidos ya no es un consumidor. Ahora empieza a ser incluso un exportador de petróleo también, incluso
Y para México. Ajá, incluso se anunció recientemente, casi como en una cuestión muy, muy surrealista, que Venezuela le compró barriles de petróleo a Estados Unidos, ¿no? Entonces ya estamos en una situación totalmente distinta, adversa a apenas hace un par de años. Y bueno, tenemos la buena noticia por parte del titular de Hacienda en México, Luis Videgaray, que pues no hay bronca, ¿no? O sea, en México no hay bronca porque México sigue con el precio del petróleo a $52 porque se contrató un seguro. Seguro que ya no se va a poder contratar el próximo año, pero que por el momento estamos chidos, ¿no? Esa es la situación. Según Videgaray y Legarreta, todo está bien. Bueno, Legarreta es especialista en devaluación del peso. Claro. Sí, ese es su tema, sí. ¿No? Puede ser que conozca a otros. Pero es ¿no? importante que se manifieste, da estabilidad a los mercados. Sí, da estabilidad a los mercados y a las redes sociales, porque siguen muy acuciantes. La vieja sigue siendo tema, ¿no? ¿Qué es lo extraordinario? Estamos en una situación terrible en términos de energéticos, pero el tema es la señora, ¿no? Claro. Que tiene un cacahuate por cerebro, ¿no? Y una formación ¿de qué será? ¿De tercero de primaria? No sé, pero... Digo, mi hijo va en segundo y creo lo veo más chido que la Legarreta. Pero bueno, ahí está el tema del petróleo. ¿Tú cómo la ves, Jesús? Pues mira, me parece... Bueno, son muchas cosas, ¿no? Por un lado tenemos esta actitud tan... ¿Cómo decirlo sin mencionar una grosería, no? Pues no nos ve casi tan nadie. ingeniosa, digamos, de Arabia Saudita. Sí. Sí. Que le sigue completamente el juego a las grandes petroleras y a los Estados Unidos. Totalmente. O sea, vaya, por un lado está siguiendo como una estrategia doble. Una que es la adquirida por su socio mayor, ¿no? Dictada por el socio mayor Estados Unidos, que para lógicamente tronar a otras naciones como Irán, como Venezuela, como Rusia, donde los ingresos de los energéticos son importantes. Bueno, pues entonces él con la mano en la cintura baja, digamos, los costos el precio, digamos, del barril de petróleo, ¿no? Pero también está la lógica interna, que eso igualmente es importante. La lógica interna en la que nos dice que Arabia Saudita se iba a enfrentar a un problema si continuaban, digamos, los precios altos. Porque, digamos, los pozos en aguas profundas iban a seguir siendo rentables. Entonces, tarde o temprano iba a llegar esta sobreproducción o sobreexposición en el mercado, digamos, del petróleo. Entonces, en el momento que bajan los costos del barril de petróleo a Arabia Saudita, con eso dejan de ser atractivos, por ejemplo, los pozos en aguas profundas del Golfo de México. Dejan de ser atractivos, digamos, los pozos en el Mar del Norte europeo, ¿no? Entonces, bueno, es una estrategia doble que hasta este momento a Arabia Saudita le ha salido bien, hasta este momento, porque igual el gobierno de Arabia Saudita ya empieza con un proceso de endeudamiento para poder subsanar, digamos, todos los gastos que tiene, pero también la bajada del precio del petróleo, ¿no? Así o sea, entonces es una lógica doble, pero que también le está empezando a costar, digamos, a Arabia Saudita. Pero que al final ni siquiera es una estrategia de Arabia Saudita. No. Es una estrategia de Estados Unidos y esto es lo que es más importante que todos entendamos, ¿no? Nosotros, los amigos en redes sociales, y es la lucha, porque esta es una guerra económica muy fuerte por parte de Estados Unidos de liquidar a competidores en el mercado energético, ¿sí? Piénsese en Rusia, piénsese en Venezuela, en Irán incluso, que pues ya tiene la venia de Estados Unidos, ¿no? Para poder vender también su energético. Y el gas, lo que obligó que bajaran más los precios, sí, ¿no? Sí. Claro. Entonces, vencer a esos competidores y después, a partir de la estructura que pues tienen las empresas estadounidenses, controlar el mercado internacional, ¿sí? Estamos viendo una guerra económica en la que pues muchos pierden, pero no pierden
protagonistas irrelevantes, o sea, pierde una Rusia que evidentemente depende en su economía de aspectos como el petróleo, pero es una Rusia que ha sido beligerante frente a los Estados Unidos en otros escenarios y en otros contextos y en otros temas. Entonces es una guerra que puede derivar en conflictos políticos muy serios a nivel internacional. Bueno, Siria nos está demostrando esto, ¿no? Siria, donde Rusia necesita que siga, digamos, su aliado, así es. Digamos, a la cabeza, digamos, de este estado, de esta nación, porque igualmente así, digamos, obstaculiza el paso, digamos, del energético de Irak hacia Europa, ¿no? Hacia otros mercados. Ajá. O sea, es necesario tener ese tapón. Si llegara a caer Siria y se generara, digamos, un gobierno títere, ¿no? Como en Libia, como en otros países, tendrían estas grandes petroleras internacionales más vías, digamos, de acceso al petróleo, a un petróleo barato, ¿no? Entonces, bueno, Rusia tuvo que mover allí sus piezas en el ajedrez para poder tener un suspiro que todavía no ha llegado porque siguen bajando los precios del petróleo. Y que difícilmente va a llegar en los próximos 5 años. Y con una China que está en desaceleración o está en recesión, entonces más se va a tardar, digamos, la recuperación de los precios del petróleo, ¿no? Que de rebote, digamos, nos pegan en México, ¿no? Con esta incapacidad, con mala leche, con esta estupidez total de los gobiernos de Fox y de Calderón de no generar ninguna refinería. Sí, infraestructura en general para el sector, ¿no? Y bueno, y se complementa con la ya muy cacareada e inservible reforma energética, ¿no? Porque este es un punto, o sea, si quisiéramos evaluar a los actuales gobernantes de México, estos tecnócratas de origen priista, tendríamos que evaluarlos precisamente frente al contexto internacional, es decir, cuál es su política energética de frente al mercado y a la situación exterior y del mercado petrolero. Y es totalmente estúpida. Es decir, mientras que no soy capaz de haber previsto la baja de los precios internacionales del petróleo, previo a la reforma energética, mi reforma energética está dentro no de una lógica que prive a mis intereses, que salvaguarde mis intereses, sino está en la lógica de Estados Unidos. Es decir, porque muchos de los que van a participar en estas famosas rondas de la reforma energética y que van a acabar ocupando o van a acabar posesionándose del recurso energético en México son también las empresas estadounidenses, fundamentalmente. Y entonces los estadounidenses están controlando las reservas petroleras de Estados Unidos, ¿sí? Van a acabar controlando las reservas de México y neutralizando a sus competidores Rusia y Venezuela y negociando muy bien con los otros, es decir, Arabia Saudita fundamentalmente. Entonces aquí el director de la orquesta son los gringos. Y lo peor es que estos gobernantes mexicanos que tenemos ahorita nos están metiendo en una situación de la que no nos van a sacar en los próximos 10, 15 años. Vaya, es que me parece que para cerrar podríamos reafirmar, digamos, este carácter parasitario como toda oligarquía, ¿no? Pero el asunto es que la oligarquía mexicana, mínimo en este aspecto petrolero, reluce toda su falta de brillo, su falta de capacidad. Vaya, ni siquiera tienen esa ambición mínima de proteger un recurso propio. O sea, de inmediato su enanismo político, su enanismo histórico, le lleva a buscar un socio mayor. O sea, se ven tan incapaces, hablando de la oligarquía mexicana, de esta clase política, digamos, que encabeza, que dirige, ¿no? De inmediato solamente se ven como intermediarios, o sea, como sirvientes de las compañías norteamericanas. O sea, claro, aquí en México se van a sentir, digamos, como caciques, porque ¿no? además su ambición es ser empleados de esas empresas. Sí, claro, o sea, es eso, o sea, es increíble que otro tipo de oligarquías puedan proteger mejor los intereses. Y estoy hablando de oligarquías, no estoy hablando de revoluciones o de gobiernos de izquierda, democráticos. O sea, nada, solamente estoy hablando de oligarquías, ¿no? Me parece increíble la falta de tamaño político
digamos, que tienen nuestros gobernantes, nuestros empresarios, que nada más pelearon por generar una reforma energética donde fueran incluidos como secundarios, como elementos, como intermediarios, como peoncitos, como chalanitos de la orquesta. Y alegrarse solamente por un mínimo porcentaje de ganancias. Eso es ser nada. O sea, y de ahí nos explicamos. La historia lo único que debería de tener para estos individuos es el olvido. Nada más. Y de ahí nos explicamos por qué recurrir a eminencias como Andrea Legarreta, ¿no? Claro. Es decir, y a la televisión, ¿no? Y al final del día, pero vamos a hacer un ejercicio complicado. Vamos a llevarle la contra a Andrea Legarreta. Porque ella dice, la devaluación no afecta a los mexicanos. Vamos a hacer de cuenta que sí nos afecta, ¿no? Que sí nos afecta lo del petróleo. Es decir, al día de hoy todavía no se reparten utilidades por el mercado petrolero, porque apenas se están asignando los recursos y va a operar, todavía tarda para que operen las empresas. Hasta el día de hoy todavía el 40% de los recursos federales devienen del sector petrolero. En dos años esto ya no va a suceder. Y entonces ahí sí, ya el petróleo y la devaluación sí nos van a acabar afectando. Porque quizás lo que hay que explicar es que la devaluación al final del día es un mecanismo para abaratar tus exportaciones. El problema es que ya no las abaratas. Ya no puedes abaratar más, porque el mercado mismo te abarató tus exportaciones, que son fundamentalmente petroleras. Claro. Entonces, aquí sí estamos hablando, como muy bien dices, de mediocridad, de enanismo político, pero también estamos hablando de políticas criminales frente a lo que es el país. Y ahí, pues amigos, tenemos que tomar las previsiones más necesarias, porque el próximo año, muy bien dijo Luis Videgaray, secretario de Hacienda de su buen país, el seguro petrolero ya no se va a poder contratar. Y entonces el precio del petróleo va a estar a los precios reales del mercado actual, que está ya por debajo de los costos de producción. Es decir, básicamente el país va a estar regalando su principal recurso de exportación. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles van a ser las salidas? Difícilmente veo, aún incluso, o más bien, considerando este enanismo político, ¿cuáles van a ser las opciones que a estos tecnócratas se les ocurra a 2 años de dejar la presidencia? Bueno, pues ya podemos completamente, digamos, para cerrar, digamos, sí podríamos ir sugiriendo, como ellos mismos lo han dicho, viene la venta total y plena de IMSS, de ISSSTE, lógicamente van a correr a los trabajadores de Pemex que falten, digamos, el INA o estas secretarías de cultura, digamos, que ligadas a la cultura, claro, se van a achicar o van a desaparecer, la matrícula de universidades públicas se va a reducir. Lógicamente la UNAM va a tener que empezar a cobrar cuotas, o sea, se va a acabar de un porcentaje de acción del Estado en términos sociales. Y no dejemos la sacrosanta medida tecnocrática de el aumento o el impuesto al consumo, el IVA, ¿no? Que seguramente nos la van a dejar querer caer por arriba del 15%. Claro, porque muchos han de estar pensando, cuando el precio del petróleo se recupere, pero aguas, cuando se recuperen ya van a estar en manos privadas, entonces va a valer madres. Así es. Bueno, pues ahí está la puerta al infierno, ¿verdad? No quisiéramos ser nosotros los anunciadores de esto, pero tenemos que decirlo. Y bueno, esperamos que todos estos elementos, amigos, todo este análisis o pretendido análisis sirva a ustedes para, pues, medianamente llorar con justificación, ¿no? Temer con justificación. Y esperamos que nos sigan acompañando en la siguiente emisión de Coordenada Global. Muchas gracias. Hasta luego.